y bioseguridad. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud. Por eso, 100 de cada 100 hospitales del Perú utilizan productos Rocker. Rocker asegura la salud de nuestros profesionales y pacientes con productos peruanos de calidad comprobada, fabricados bajo estrictos estándares internacionales. Por eso las enfermeras confiamos en Rocker. Rocker, expertos en bioseguridad. Los mejores alfajores del Perú los tiene Fausta, una pastelería tradicional donde encontrarás limones de convento, guargueros, turrón de Doña Pepa y todos los dulces de tu infancia, con el mejor manjar blanco casero. Encuéntranos en Rappi y por delivery al WhatsApp 989-496-359. Fausta, el hogar de los dulces peruanos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Ya comenzó a mejorar el ánimo por acá, porque ya han dado dos noticias. Uno, que ya las noches van a ser más frescas, de lo que doy fe, yo que vivo cerca al mar. Y dos, que el invierno va a ser bravo. Ahí quiero ver a los limeñitos. En fin, mientras eso ocurre, ahora PBO Vía Claro TV, en el canal 18 SDI 515 HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos también en Teleamigos Chepén, TV Cable Huánuco, Cable Dunas, TV Cable Tambo Real, Grupo Cable Drain, Telecable Chulucanas, TV San Cable y además con la app de Claro Video sintonice PBO. Gran desorden sobre los cielos, bajo los cielos, decía el poeta chino, me parece que lo citaba mucho Mao Zedong, o Mao Zedong como se dice ahora. El doctor Luis Alberto Pacheco, mandujano. ¿Qué tal, doctor Pacheco? Sí, muy buenos días. Encantado de estar en tu programa. Tengo una curiosidad. Cuando ha hablado el presidente de la Junta Nacional de Justicia, en este mensaje, una especie de mensaje al país, así, ¿no te acuerdas? Esta cosa que nos gusta a los peruanos, medio acartonada, todo. Ha dicho, no solamente él, sino también otros integrantes de la Junta, que si lo censuran o algo, se cae la democracia. Más o menos es ¿por qué se va? O sea, si mañana a mí me votan de acá, ¿se cae la libertad de prensa? Bueno, esa es la fabulación que viene justamente del lado de la progresía, ¿no? Porque no solamente lo dice el presidente de la Junta Nacional de Justicia, lo dicen los que no siendo periodistas, pero fungen como tales, Gorriti, Palacios y otras personas más. Si investigan a Gorriti, se cae la libertad de prensa en el país. ¿Sabe qué pasa, don Chema? Estas personas que hablan de institucionalidad y de democracia, en realidad son los más conspicuos enemigos de la institucionalidad y de la democracia. Porque, ¿qué significa institucionalidad? Institucionalidad significa no la existencia de la institución, sino la existencia de una institución que camina hacia la concreción de objetivos nacionales específicos y para ese efecto, sea cual sea la persona que dirige la institución tiene que seguir caminando a esa línea. Por lo tanto, si tú me pones el ejemplo, a ver, si a mí me votan de acá de la radio, ¿se cae la libertad de prensa? No, pues, porque la institución va a continuar. Entonces, cuando mañana dicen, lo sacan a Pablo Guerrero, lo cambian, se cae. Y el fútbol continuará. No, pues el fútbol continuará. Entonces, cuando estos señores expresan, hablando de Mao Zedong precisamente, ese tremendo culto a la personalidad, ¿no? Esa rimbombante forma de presentar a estos señores como los non plus ultra, los únicos que son y sin los cuales ya se acaba absolutamente todo. Esa es la confesión ontológica de la enemistad que ellos tienen con la institucionalidad. Ahora, si fuesen unas personas tremendas, que por ejemplo han hecho un tratado jurídico abrumador, yo podría entender más o menos eso, pero no los conozco a los señores, lo digo con todo el respeto, no creo que se les recuerde mucho como jurisconsultos. Bueno, la historia del Perú. Bueno, yo sí los conozco porque formo parte del ámbito jurídico. Juristas no son. Publicistas que se han movido muy bien en el ámbito político del foro, eso sí son. Y por eso precisamente, si tú te pones a revisar cuáles son los aportes jurídicos trascendentes que le han dado
a la historia del derecho peruano e internacional, no vas a encontrar pues absolutamente nada, ¿no? Pero lo que sí vas a encontrar son esas manifestaciones de culto a la personalidad acartonadas y pomposamente presentadas. No sé si coincide, es una lacra del Perú, es esta cosa. La cortesanía. Los tatachines, la cosa cortesana, sí, la cosa. Nos han hecho creer que como éramos un virreinato tan poderoso, debemos seguir siendo un virreinato poderoso. Entonces, la cosa está de, en fin. Una suerte de cultura áulica, ¿no? La cosa de las medallas, ya, son poses. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Lo que ha declarado el doctor Henry Ávila ha sido lo siguiente. Sí tuve una reunión con Chero. Y acá viene la parte más de filo de la parte de la cornisa de la comunicación. Y sí hemos hablado de minería, pero en los siguientes términos. Cuando discutíamos con el ministro la necesidad de reducir el número de provisorios, de provisionales, él dijo, hay un tema económico. Y yo dije, la minería puede ayudar a solucionar el tema económico. ¿Cómo? Facilitando la inversión minera, etcétera, etcétera, etcétera. Para que entonces ya la cosa se mueve pues en una línea muy delgada, porque lo que ha dicho el oráculo Villanueva, el filósofo, es que él fue a abogar por una compañía minera en concreto. Y no se equivoca. Una compañía minera china, si no me equivoco. Así es, y le voy a decir por qué. Yo participé indirectamente en ese proceso de selección de los concursantes a la Junta Nacional de Justicia. Okay. Además, conozco a José Ávila, a quien en el entorno se le conoce con el nombre de Pepe Ávila, ¿no? Con cariño. Una persona que se mostraba siempre respetable, una persona que se presentaba un gentleman, ¿no? Pero que siempre dejaba esa percepción de que algo escondía. Ahora, cuando Villanueva narra todos estos entremeses que nos ha dado a conocer y de lo cual el propio Ávila se anticipa con su carta de renuncia, lo cual es la declaración de culpabilidad. ¿Sabe usted de dónde venía José Ávila cuando postuló a la Junta Nacional de Justicia? Él era asesor legal de una compañía minera. Si no me falla la memoria, era la compañía Volcan. Si no me falla la memoria, puedo estar equivocado, pero los periodistas pueden empezar a investigar un poquito más cuál era su antecedente. Ahora, lógicamente, cuando uno es asesor legal de una gran transnacional, minera sobre todo, pues los nexos quedan. Así que entonces, si hablaban de minería en esa reunión con Chero, en la que participó Jaime Villanueva, porque Jaime Villanueva era asesor del ministro Chero, entonces por eso es que narra toda esta historia. No me parece absolutamente nada tirado de los cabellos. Entonces, ahí la cosa se complica. Y ya yo tengo la impresión, no sé cómo lo ves tú, de que van a defenestrar a toda la Junta Nacional de Justicia en la Comisión del Congreso. Eso se va a discutir, se va a definir el lunes. Sí, así es. Porque esto ha comenzado inocentemente con un tema de edad de una integrante. Y que además era una interpretación más o menos sutil que dice lo siguiente: a los 75 años tienes que irte. No, 75 años es para postular. En fin, digamos que es el sexo de Los Ángeles, lo que se estaba discutiendo, pero el nivel del choque de la Junta de Justicia con el Congreso estaba a ese nivel. Ahora la cosa ha empeorado enormemente. Sí, efectivamente. Bueno, esto es lo que le pasa, y la historia da cuenta de ello precisamente. Aquellos personajes que se atrincheran al poder y que no quieren soltarlo, y que en la medida en la cual se cogen con uñas y dientes al poder, pensando y autodefiniéndose como imprescindibles, como personajes sin los cuales ya nada puede caminar, entonces se va acumulando cada vez más la situación hasta que genera una bola de nieve y empiezan a salir justamente estas travesuras, como consideran algunos, ¿no? Dicen, de un pasado anterior a su condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia. En realidad, ¿sabe, estimado Chema? La corrupción tiene muchos disfraces.
pero el principal disfraz de la corrupción es vestirse de luchador anticorrupción. La virtud siempre es así. Y cuando le escuchamos a estos personajes que hablan de la protección, aquellos jueces y fiscales que embanderan la lucha anticorrupción y que tenemos que protegerlos para que continúe la institucionalidad y el sistema democrático, ahí encontrará usted precisamente la declaración de confesión de su condición de corruptos que están protegiendo no a la institución ni a la institucionalidad, sino intereses que son representados por factotums especiales que están convirtiéndose en brazos operativos de la gran corrupción. Bueno, yo como periodista ya de cierta edad he aprendido a desconfiar de la anticorrupción hace algunos años, ¿no? Sí. Hace bastantes años. Siempre, cuando tú eres demasiado limpio y no corrupto es porque estás ocultando eso. Acuérdate de Jimmy Swaggart, por ejemplo. El famoso predicador. Así es. El impoluto, el hombre que hablaba de la limpieza del pecado. ¿Y cómo terminó? O sea, realmente la historia es así con los supuestos luchadores anticorrupción. Bueno, todo esto pone en entredicho a el sistema de justicia peruano en general. El Ministerio Público aparecía hasta hace poco como una burbuja de virtud. Así es. Como una cosa magnífica, una cosa que, en fin, todo se desmoronaba, todo se caía, menos eso. Y de pronto sale esta cosa de Villanueva y ¡zas! Y aparece la doctora Benavides en medio de esta cuestión. ¿Qué nos queda? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ¿Qué ha pasado ahí? yo tengo una tesis que no ha gozado de aceptación, no porque sea falsa, sino porque quizás no le gustó a cierta parte del sistema político, y que consiste en lo siguiente. Estimado Chema, en este programa, en esta radio, cuando Claudia Toro era periodista, un domingo, hace 1 año y medio atrás, yo di a conocer cuáles eran los comportamientos bastante sinuosos del señor José Ávila Herrera, entonces presidente de la Junta Nacional de Justicia, negándose a abrirle investigación a Zoraida Ábalos después de que había abierto investigación a Pedro Castillo y la había archivado inmediatamente, lo cual era completamente inconstitucional. Pero además advertí lo que en el pequeño mundo judicial... ¿De qué año estamos hablando? El anteaño pasado, 2021. Entonces... ¿En qué mes sería esto, más o menos, de acuerdo? No recuerdo, pero fue un mes antes que la Junta Nacional de Justicia eligiera a los 2 concursantes que finalmente se convirtieron en fiscales supremos, Patricia Benavides y Villena Campana. Pero yo advertí que la candidata era Patricia Benavides para ganar el concurso, con la proyección de convertirse en fiscal de la nación y dar una continuidad al sistema que dejaba Zoraida Ábalos. ¿Por qué razón? Porque Patricia Benavides venía de ese sector caviar. Pero por alguna razón que todavía desconocemos, pero un día lo vamos a saber porque nada queda oculto bajo el sol, ella, convertida en fiscal de la nación, decidió apartarse del caviarismo y los dejó de lado. Y esto generó las iras y las cóleras. Bueno, ahora está viviendo ella la venganza del caviarismo, encarnado en la persona de Gorriti y toda su cortesanía de operadores políticos y periodistas. Pero lo importante de este asunto, Chema, es lo siguiente. Se ha revelado el interior del estómago de Leviatán, del cual lamentablemente no sale Villena Campana. Hace unos días también ha dado un mensaje a la nación. Ahora está de moda los mensajes a la nación. Sí. Un mensaje a la nación de 6 minutos lamentable, absolutamente lamentable, porque el señor se ha presentado para presentar cuadros estadísticos, que desde hace 2 meses he recibido un despacho con 300 casos, yo he resuelto tal. ¿A quién le importa? El tema aquí central era cómo tomar al toro por las astas para poder definir cuál es el destino del Ministerio Público. Y no lo hizo. Salió a despotricar de un proyecto de ley
que ni siquiera es proyecto de ley, se está formando. Es una idea Lo que podría ser una reestructuración del Ministerio Público. Puede haber un montón más también. Pero si Villena Campana... ¿Por qué él está interesado en levantar eso? Porque es que para recordarnos a los 90, ¿no? Todo va a eso, ¿no? A ver, si Zoraida Ábalos ha sido en estos tiempos la Blancanélida Colán del Ministerio Público, el señor Villena Campana es el Miguel Aljovín. Tú recordarás que Miguel Aljovín insurgió como una figura democrática, pero en realidad detrás de él también venía toda una serie de cosas que finalmente lo llevaron a donde lo llevaron, a morir en la soledad y en el olvido completo, ¿no? Y Villena Campana, yo creo que con estas demostraciones discursivas y sobre todo con las actuaciones, porque como decían los romanos, contra facta non argumentum, es decir, contra los hechos no hay argumento que valga. Señor, ya empezó investigación contra los principales capitostes del descalabramiento del sistema de administración de justicia, que son Bela Barba, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti. Nada. Entonces no está haciendo nada. Y más bien sale a atacar al Congreso de la República. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto temor del hombre más importante de una institución tan significativa como el Ministerio Público? Y entonces reflexiono un poco yo. Debe tener razón Villanueva cuando señaló en la conversación de chat con el congresista o la congresista Roberto, que Villena está agarrado, ¿no?, de las amígdalas, para decirlo de alguna manera, por Gorriti. Y por eso no se atreve a mover un dedo para investigar. Y decepcionante también que el fiscal Alcides Chinchay, que es uno de los fiscales más reconocidos a nivel nacional, que ahora en condición de fiscal supremo provisional, emita una disposición de indagaciones previas. Eso no existe en el sistema procesal, estimado Chema. El Código Procesal Penal te señala solamente dos caminos que puede tomar un fiscal cuando recibe la noticia criminal. O inicia disposiciones, dicta una disposición de inicio de diligencias preliminares, o si la situación es tan clarísima que ya no hay necesidad de realizar diligencias preliminares, inmediatamente dispone el inicio de investigación preparatoria. ¿Qué es esto de preliminar? El artículo 300... ¿Es una cosa un poco informal o qué? El artículo 330, inciso 2, para ser más precisos, del Código Procesal Penal señala que las diligencias preliminares son actos urgentes o inaplazables tendientes a establecer si existen indicios razonables de la comisión de un delito para acopiar información y luego formalizar investigación preparatoria. Cuando leo yo la disposición de Alcides Chinchay, donde dice: vamos a hacer indagaciones previas para establecer si existen indicios razonables de la comisión del delito, lo que está haciendo es copiar lo que dice el Código Procesal Penal, pero para inicio de disposiciones, de diligencias preliminares. ¿Por qué no ha dictado diligencias preliminares y se ha salido por un camino que no existe en el ordenamiento judicial? Eso ya preocupa enormemente. Yo no dudo de las calidades profesionales, académicas y además personales de Alcides Chinchay, que es un señor, un demócrata, carta cabal. Pero por Dios, teniendo la oportunidad para poder trascender a la historia, caen en este tipo de cosas. ¿Quién le está dando órdenes? Porque él es provisional. Es un gran problema. Ese es el problema, la provisionalidad. Así es. Aparentemente la reunión de Ávila con el ministro Chero era sobre la provisionalidad. Para seguir manteniéndola, seguramente. Yo no creo que sea para eliminarla. Porque, de ahí nace todo esto. De ahí nace esto de la minería y toda esta cuestión. Así. Es realmente impresionante. Lo que estamos viendo es algo que se sabe, que sucede siempre en toda trama del poder. El poder que está detrás de los reflectores. Pero tanto, el problema es, solo así se toman decisiones en el Perú. O sea, todas las decisiones que se toman que afectan nuestra vida como ciudadanos de a pie, todas son de este tipo. Estamos llegando a un nivel de colapso del Estado, por lo menos ante la opinión pública, ante el pueblo. El Estado no sirve. Y ahí viene la famosa frase, que no la están diciendo todavía, pero que la van a decir, que se vayan todos, etcétera, etcétera, etcétera.
al final, ¿hay una solución o simplemente nos declaramos en quiebra y se acabó eso? Porque el sistema de justicia, evidentemente, es la función básica del Estado, ¿no? Entre otras. Pero así no puede ser. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta es la desgraciada repetición histórica de lo que acontece como un grave mal nacional desde el inicio de la República, ¿no? El control de las instituciones por personas sin proyección nacional. Y permíteme que me ponga un poco filosófico. El gran filósofo Hegel, el magnífico maestro de Jena, decía en su libro Filosofía del Derecho, que fue el último que él publicó un año antes de fallecer, en 1831, decía: la historia de un país comienza recién cuando su conciencia se eleva a la categoría de espíritu, es decir, cuando la sociedad ha empezado a tener conciencia que tiene una misión histórica en el planeta. Eso es lo que sucedió en Estados Unidos en un momento determinado. Eso de considerarse el país que tiene que gobernar el mundo es transmitirle conciencia a cada uno de sus ciudadanos del rol histórico que como pueblo tiene. Lo propio sucede con China, hasta con Chile. Y por eso es que esos países se trazaron objetivos nacionales de largo plazo, Digamos, Estados Unidos para los 300 años después de George Washington, que ahora es negro, creo, me parece, por la inteligencia artificial. Es impresionante. China para los próximos 1000 años. Chile, desde los tiempos de Pinochet para los próximos 80 años. ¿Cuáles son los objetivos nacionales que tiene el Perú como nación, siquiera para el 2025? No tienen ninguno. Cuando tú no tienes como nación objetivos que seguir, las instituciones no apuntan absolutamente a nada. Es decir, el Perú es como un 100 pies cuyas patas se están moviendo cada una de ellas a cualquier lugar y por eso es que no avanza nunca. Entonces, ¿cómo solucionaron estos grandes países evitar caer en esa situación? Alineando todas las instituciones a la consecución de esos objetivos nacionales. No importan las personas que van a venir una tras otra, lo importante es la institución que va a apuntar a ese objetivo. Pero nuestras instituciones, que carecen de institucionalidad porque carecen de ciudadanía y porque carecemos de conciencia histórica nacional, es decir, carecemos de sentido de nación. Nosotros solamente tenemos sentido de nación cuando juega el seleccionado de Perú y nos ponemos la camiseta peruana, o cuando hablamos de la comida. En mi caso no cuando tape el australiano. El loco no, yo no, ahí yo me quito. Bueno, es una cosa excepcional, ¿no? Yo me desembarco. O cuando hablamos de comida, pero después no tenemos nada. Por eso es que las instituciones son entonces cotos de poder, y en esos cotos de poder se hacen las cuchipandas que suceden. Hay una posible objeción que es la siguiente. No le pidan objetivos al sistema de justicia, porque el sistema de justicia lo que tiene que hacer es permanecer al margen de cualquier tendencia política, social, lo que sea, fiscalizando al resto. Pero sí objetivos nacionales. Fiscalizando al resto. Si tú no le das seguridad jurídica a una sociedad, ¿cómo puedes conseguir los objetivos nacionales? Y esa era precisamente la misión del sistema de administración de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio de Justicia. Pero ni siquiera eso han podido hacer, porque lo que hemos tenido han sido chacras, cotos de poder, donde cada uno de los que han ingresado a gobernar estas instituciones lo han hecho pensando de que se encontraban en sus feudos, sin objetivos hacia, te repito, ni siquiera el 2025. ¿Falta gente? ¿Esa es la gente que hay? Es decir, ¿de qué depende que esto se convierta en un coto de casa como lo son ahora, efectivamente? ¿De las personas? Sí. El problema es quién llega ahí. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Cuáles son los canales? En toda sociedad, digamos, tiene varios canales de ascenso social, digamos, ¿no? Así es. Por llamarlo de alguna manera. La riqueza, el dinero, la parte deportiva, la parte intelectual, etcétera. Religiosa. La parte de religión, etcétera. Entonces son formas que tú tienes de llegar a ciertos niveles. Da la impresión de que a ciertos niveles está llegando gente que está ahí, no porque quiere estar ahí, sino porque no le queda más remedio. Así es. Porque los otros caminos los tiene tapados.
Sí. Existe un estudio del profesor Luis Pázara del año 2005. Si tú googleas y pones informe Pázara, lo conozco a Pázara, por supuesto. Ese informe, Lo conozco a Pázara. ese informe que trata sobre las causas que generan la crisis del sistema de administración de justicia, fíjate que lo escribía el 2005. Sí. Señalaba precisamente lo que has dicho. ¿Quiénes son los que llegan a ser jueces y fiscales generalmente en el sistema de administración de justicia? Abogados que salen a la calle y que son tan incompetentes que no pueden, porque han tenido una mala formación universitaria, desenvolverse profesionalmente en el ámbito de la defensa libre. Entonces, no les queda otra alternativa que buscar un trabajo que les remunere, les provea mensualmente, y ese lugar es el sistema de justicia. Una serie de garantías. Además, así es, efectivamente. Estabilidad laboral absoluta. Además, pero claro, ¿quién tiene estabilidad laboral absoluta en el país? ¿La clase política? Así es, efectivamente. Ahora, claro, hay excepciones, ¿no? Porque si tú me preguntas, ¿y todos los peruanos son así? ¿Quiénes son las personas? No, definitivamente, pues hay personas muy valiosas, pero las personas muy valiosas se están preguntando porque están viendo, ¿y si voy yo ahí a prestar mis servicios? ¿Sería conveniente para la nación? Probablemente sí, pero para mí. Claro que no. Te van a decir que no. Te van a atacar, te van a sacar lo que no tienes, Es incluso te van a crear preso. cosas y vas a terminar preso. Es probable porque que el día de hoy ser funcionario público es un trabajo de alto riesgo. Altísimo riesgo. Sí. Inclusive en temas como los bancos, por ejemplo. Hoy día, si tú pides un crédito y estás metido en político, tienes algún cargo público, no es a favor. Así es. No te favorece, te perjudica. Así es. ¿Cómo se llama? PPE, ¿no? Persona políticamente expuesta. Expuesta, una categoría nueva. El otro día estuvo acá César Gutiérrez hablando sobre Petroperú y todas esas cosas. Entonces él cuenta lo que le pasó. Él fue presidente de Petroperú, entre otros cargos importantes. Por supuesto tuvo denuncias de todo tipo, como todo funcionario. Y tuvo problemas con los bancos. Claro. Lo contó acá y al final tuvo que trabajar sin tarjetas, sino con las monedas que llevabas en el bolsillo. Eso es real. No crédito, no nada. Eso es este alto riesgo, pues. Tremendamente de alto riesgo. Y claro, ¿Cómo se llama? Persona políticamente expuesta. Ok. Esa es la calificación. ¿Qué pasa, Chema? Es cierto que hay corrupción dentro del sistema, pero fíjate, este es un perro que se muerde la cola. ¿Por qué razón? Porque mientras el populismo punitivo, que viene básicamente desde el Congreso de la República, que no tiene mirada inteligente hacia futuro, lo que ha hecho es elevar las penas para corrupción de funcionarios, un poco más están pidiendo pena de muerte, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Entonces, eso suena bien ante los oídos de la comunidad porque dicen, sí, hay que acabar con los corruptos. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo con ello. El problema es que cuando te llega la Contraloría a hacer una auditoría, los auditores de la Contraloría son contadores, no son juristas. Y estos señores tienen una visión cuadriculada que por 10 céntimos terminan generando informes de responsabilidad y casi calificando jurídicamente la existencia de delitos, por lo cual hay funcionarios que terminan luego en el sistema de investigación de las fiscalías anticorrupción y tienes a fiscales que no manejan el concepto de lo que significa administración pública y te metes en un juicio de 8 a 9 años, todo por haber querido servir y al final se va a archivar el proceso, pero ya te perjudicaron la vida. Entonces tú terminas diciendo, ya no quiero ser funcionario público, pues me voy. Y todo espacio que queda vacío tiene que ser llenado. ¿Quién va a llenar ese espacio? ¿Gente competente? No, pues en absoluto. Gente totalmente incompetente que añadidamente es más corrupta. Entonces, el problema de la corrupción no es simple y llanamente elevar las penas. Eso es populismo punitivo. Aquí tenemos que ver varios factores, varios vectores que atraviesan la situación, que además es casi una muestra de representación de lo que sucede en el país. ¿Qué hacer frente a la situación que estamos viviendo? Como tú decías, ahorita ya viene la tentación, que se vayan todos. Y en ese escenario canibalesco insurge pues la figura
del Mesías, que dice, es. vamos a destrozar y no dejaremos piedra sobre piedra y volveremos a reconstruir. Y el día de las elecciones le entregamos la metralleta al chimpancé. Así es, efectivamente. Y después nos quejamos. Y después estamos llorando. Después ¿no? nos quejamos, decimos, ¿qué ha pasado? Me han engañado, las promesas. Yo no pensé que era así. Todas las típicas excusas que se vienen escuchando en este país desde... Así es, efectivamente. Entonces, el presidente de la República, creo, cuando no éramos república todavía, con Rivabuelo. Estaba leyendo el otro día un artículo del doctor López Martínez, el famoso historiador, cómo llegó Bolívar al Perú. La llegada de Bolívar al Perú, el día de la llegada de Bolívar al Perú. Es decir, era el Mesías, el Salvador, el supremo dictador. Así es. Y la gente salía en la calle, se emocionaba hasta la aplaudir, ¿no? Con facultades plenipotenciarias. Y mira lo que hizo. El tirano, el que elegimos un tirano. Así es. Hasta que el propio Congreso ya no lo soportó y tuvo que sacar. No soportó. Así es. Efectivamente. Por eso te digo, es un mal que lamentablemente atraviesa toda la historia de la República. Y qué desgracia que a 202 años de nuestra independencia, justo este año 200 se esté repitiendo lo que sucedió con Bolívar y su llegada al... Por eso publica hace meses ya este artículo. Lo tengo, se lo voy a contar al público. Salió en el Comercio originalmente. La llegada me dejó impresionadísimo. Bueno. Que además le pagamos, ¿ah? Porque él no vino gratis. Pero claro que no, y pasó un facturón de la patada. Enorme. Un facturón de la patada. Sí. Ahora, ¿esto lo saben todos los peruanos? ¿Saben historia del Perú? No saben. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? No conoces. Hay otro artículo interesante de este muchacho, el economista Diego Macera, que se llama El costo de la independencia. Donde es un cálculo, en términos monetarios actuales, de cuánto costó la independencia, incluido el salario de don Simón Bolívar. Ya me imagino cuántos ceros habrán habido en esa cifra. La compra de las armas, la deuda con Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Pacheco,